Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este canal. Vamos a continuar con el desarrollo del tema 1.8, variación de y igual a x cuadrado en la parte 1. Hay que recordar que estamos trabajando con este tipo de parábolas y pues la variación va a significar cuando la parábola aumenta o cuando disminuye con respecto a sus valores. Es decir, hacer el análisis fundamental de la forma de la parábola, y para eso vamos a ver el problema inicial. A partir de las gráficas y igual a x cuadrado y y igual a menos x cuadrado, responde lo siguiente. En el literal A, si el valor de x aumenta de 1 a 2, ¿cómo cambia el valor de y en y igual a x cuadrado? Y en y igual a menos x cuadrado. Primero vamos a ver despacio este literal. Esta parábola y esta parábola. Primero tenemos que identificar, tener claro, al solo ver la ecuación, tener una idea de cómo va a ir la parábola. Por ejemplo, esta va a ir, es una parábola que va abierta hacia arriba. Y esta, por tener un a menor que 0, es una parábola que va a ir abierta hacia abajo. Vamos a utilizar el programa para poder ver mejor esos datos. Tenemos entonces el y igual a x cuadrado. Tenemos el trazo de la parábola y y igual a menos x cuadrado. Es muy importante reconocer este tipo de parábola, la forma que tiene. Por ejemplo, cuando está positivo, siempre va a ir abierta hacia arriba. Y cuando tiene esta forma de y igual a x cuadrado, el punto mínimo va a ser 0. De allí no va a poder bajar cuando tenga esta forma. Puede tener 5x cuadrado, 7x cuadrado, una fracción, pero siempre va a llegar hasta este punto mínimo. Y la negativa, por supuesto, siempre va a llegar a este punto máximo. Es importante reconocer la forma de esta parábola y las características que ya vimos. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos pide? Si el valor de x aumenta de 1 a 2, ¿cómo cambia el valor en y? Eso es lo importante. El valor de x aumenta. Entonces, ¿aumenta de dónde a dónde? De 1 a 2. Es decir, que aumenta en este dominio, en este pedazo del eje X. Y vamos a ubicar cada uno de esos puntos también en la gráfica de la parábola positiva y en la gráfica de la parábola negativa. Ahora, hay que señalizar eso. Y vamos a ver si el aumento va de 1 a 2, como lo podemos ver acá. Entonces, vamos a ubicar este punto para poder observar gráficamente ese aumento en la parábola. Viene hacia acá y luego sube. ¿Qué significa esto? Entonces significa que aumenta
de valor en Y. Cuando X aumenta de 1 a 2, Y en la parábola positiva aumenta de valor en 1 a 4. Podemos ver ese aumento expresado de esta manera. Aquí va aumentando, va hacia arriba y aumenta hasta que llega al punto que nos piden. Ahí. Luego sigue aumentando, pero el punto que nos piden es de 1 a 2. Pero ¿qué sucede en la gráfica de y igual a menos x cuadrado? Se dirige hacia la derecha, pero luego presenta una disminución. Va disminuyendo, va hacia abajo, es decir, hacia los negativos, hacia un valor mucho más negativo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta gráfica, en lugar de aumentar en esta sección, lo que hace es disminuir. Y va bajando de valor, va bajando de valor de menos 1 hasta menos 4. Eso es lo que pasa en esta sección. Ahora, recordemos que hemos tomado valores positivos de X. Pero, ¿qué nos dice entonces el literal B? Y si el valor de X aumenta de menos 1, de menos 2 a menos 1, ¿cómo cambia el valor en esta misma gráfica? De menos 2 a menos 1. Va aumentando porque va hacia la derecha. Marcar los puntos en las gráficas. Y vamos a agregar este punto extra para hacer las líneas que vamos a ocupar. Bien. Entonces, inicia de menos 2 hasta menos 1. Aumenta. Aumenta una unidad. Entonces, ¿qué pasa con esta gráfica? Vamos a agregar el punto acá donde tiene que ir hacia acá. ¿Qué pasa entonces con este valor? En la gráfica positiva, ¿será que siempre va a aumentar por ser positiva? ¿O será que va a representar un cambio? Según el gráfico, venimos, sí, hacia la derecha, siempre nos movemos hacia la derecha y luego vemos si aumenta o disminuye. A partir de acá, del 4, entonces la gráfica presenta una disminución hasta el 1. Es decir, que en este espacio de menos 2, menos 1 de X, la gráfica presenta una disminución. Se va dirigiendo hacia el punto mínimo que es 0. Pero en este dominio el rango que disminuye es de 4 hasta 1. Pero ¿qué sucede ahora con la gráfica de y igual a menos x cuadrado? Es decir, la gráfica negativa. Siempre va a la derecha, pero a partir de ahí empieza a presentar un aumento al punto máximo en ese dominio. Por lo tanto, esta gráfica va aumentando de menos 4 hasta menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? ¿Qué podemos analizar acá? Primero, podemos analizar que vamos a hacer este análisis de la gráfica activa. Cuando X aumenta de 1 a 2, entonces Y aumenta de, ¿cuánto es el aumento? De 1 a 4. Bien, esto es con respecto a esta parte. Luego veamos esta otra sección.
con la gráfica negativa. Cuando x aumenta de 1 a 2, entonces y, ¿qué sucedió en la gráfica negativa? Disminuyó. Disminuye de menos 1 a menos 4. Va bajando de valor. Acá está. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos un valor negativo en el dominio de x, de menos 2 a menos 1? Nosotros hemos observado que lo que ha sucedido acá es que cuando x aumenta de menos 2 a menos 1, entonces y lo que observamos es que fue de 4 a 1 en los valores de y. De 4 a 1. Es decir, de acá bajó hasta acá. En ese sentido. ¿Y qué es lo que sucede entonces con la gráfica negativa? Cuando tomamos un valor de menos 2 a menos 1 en x. En este caso, el valor de la gráfica de y presenta un aumento de menos 4, aumenta hasta menos 1. Hay que recordar que cuando nos referimos a números negativos, un número negativo con mayor valor absoluto es menor. Es decir, menos 4 es menor que menos 1. ¿Por qué? Porque es una cantidad que se va alejando más del 0. Y las cantidades negativas que se alejan más del 0 resultan ser cantidades mucho menores. Así que hay que tener en cuenta eso. Ahora, luego de haber hecho ese análisis, vamos a leer la parte que nos presenta el libro. En la conclusión, ahí puedes observar en tu libro lo que hemos hecho para que lo leas, lo analices y lo comprendas también si ha quedado alguna duda. Entonces, ¿qué dice acá en este cuadro resumen? Que en la función que tenemos acá, y igual a x cuadrado, cuando tengamos un valor que sea mayor de 0, entonces pues lo que vimos, si x es menor que 0, el valor de y va a disminuir. Es decir, si x es un número negativo, menos 2, menos 1, menos 3, etc., el valor de y va a disminuir. Lo que vemos acá se presenta una disminución y va hacia el punto mínimo, pero a partir de acá, cuando empiezan ya los positivos, que x presenta números positivos, entonces lleva a presentar un aumento en cualquier punto de su gráfica. Y si x es igual a 0, entonces y es igual a 0 porque es el punto mínimo. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando x presente un valor, esto es cuando el valor de a sea menor que 0, es decir, menos 2, menos 3, menos 5, menos 1, etc. ¿Qué va a pasar? Que si x, tomamos un dominio de x menor que 0, es decir, números negativos, en esos números negativos la gráfica va a presentar un aumento hasta que llegue al punto máximo que va a ser x igual a 0, y igual a 0. Y si x presenta valores mayores que 0, es decir, positivos, entonces la gráfica va a tender a disminuir en este tipo de función. Eso.
Eso es un poco del análisis. Luego vamos a ver a partir de la gráfica de las funciones y igual a x cuadrado y y igual a menos x cuadrado, si el valor de x aumenta de 2 a 3, cómo cambia el valor de y en ambos casos. Y si aumenta de menos 3 a menos 2, entonces lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo en esta parte de las gráficas. Vamos a hacer una nueva gráfica. Presentamos las funciones. Acá las tenemos. Entonces ahora los puntos que nos presentan es de 2 a 3. Entonces vamos a señalarlos. Nos presentan de 2 a 3 y también nos presentan de menos 3 a 2. Acá. Vamos a señalar en la dirección porque es importante. Acá y acá van hacia adelante. Entonces, ¿en qué puntos son los que coinciden? ¿Qué puntos se presentan? Y según el análisis que nosotros hemos visto en la conclusión. Entonces se presenta del punto de menos 4 y hasta 9, desde 4 a 9 en y. Ya se presenta ese aumento y como ya dijimos que en esta sección siempre va a aumentar en cualquier punto. Y cuando tomemos un valor negativo en el eje de X, que es el dominio, entonces la gráfica va a presentar una disminución. Y prácticamente como es simétrico va a presentar una disminución de 9 a 4. Acá viene y viene hacia abajo disminuyendo de 9 a 4. Porque son ejes simétricos. Ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a señalarlo para que quede más claro. Acá viene en disminución, en disminución, en disminución. Y acá viene un aumento, en aumento, en aumento. Entonces veamos en la gráfica de los valores, gráfica negativa, y igual a menos x cuadrado. Ponemos los puntos, como es la misma prácticamente, son los mismos valores, pero en este caso van a ser negativos. Y vamos a ver. Inicia acá porque inicia desde menos 3 hasta menos 2. Y en este punto va presentando un aumento, va hacia arriba buscando el punto máximo que puede llegar. Entonces en este punto va aumentando de menos 9 a menos 4. Y luego en esta otra sección que tomamos un punto, un dominio positivo en X, entonces la gráfica va presentando una disminución de menos 4 a menos 9. Y prácticamente esa sería la respuesta, ya tienes ahí que ordenarla como el ejemplo que he explicado anteriormente. Pero todavía hay una pregunta que es necesario aclarar. En la función y igual a x cuadrado, existen valores de x que cumplan y igual a menos 4, es decir, que pasen por lo menos un punto en esta parte, en este punto de y. Lógicamente tenemos una función positiva. ¿Y qué significa esa función positiva? Que su punto mínimo va a ser 0,0, es decir, hasta acá. Por lo tanto, va a ser imposible que baje en los valores de y. Ya no va a pasar, va a llegar hasta el 0. De ahí todos van a ser positivos en los valores de y, que es el rango recorrido. Por lo tanto, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el punto mínimo al que puede llegar esta función en y es 0. Ese es el punto mínimo. Luego no puede tomar valores negativos. Si no, veamos la gráfica. Acá tenemos la función. Esta es la función. Vamos a dejar solo esa.
Bueno, bueno, aquí tenemos la que necesitamos. Acá. Entonces lo que decía, puede esta función tomar este valor de igual a -4 en cualquier punto de acá en su dominio. No, lógicamente no llega. Entonces, por eso esa es la respuesta, que el valor mínimo es de y es 0. Espero haberte ayudado con este video. Compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.